Queremos dar la bienvenida a las personas que se conectarán o se conectan con nosotros en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook o YouTube. Este aplauso es para ustedes desde Venezuela, tierra de gracia. Bienvenido, pase adelante. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, gracias y paz. Ok, estamos en la serie La obediencia activa restitución y el tema de hoy es obedece a Dios aunque no entiendas. Hechos capítulo 8 desde el verso 4, ¿lo tiene? Vamos a leer varios versos hasta el 19. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba ¿a quién? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor está bendecida. Está ahí, puede sentarse. Siéntese y dele un aplauso de honra al Señor. Mis amados, estamos hablando la serie de obediencia. Diga conmigo, obediencia. En pantalla va a ver, y este es el concepto que conseguí más apropiado para definir obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia se puede definir como la disposición a ejecutar instrucciones que le son dadas. O sea, cuando hablamos de obediencia, hablamos de una buena disposición para obedecer las instrucciones que son dadas, especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. Su término opuesto vendría a ser ¿qué? Todo lo contrario a obediencia es, y la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebeldía. Rebeldía es todo lo contrario a obediencia. Obediencia entonces es la disposición, la buena disposición, la buena actitud para obedecer las instrucciones, y sobre todo cuando se habla de una autoridad. A mí me parece que en este libro el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dejó todo el manual para que tú y yo le obedezcamos y vivamos vidas plenas, vidas en plenitud. Por eso su palabra dice en Deuteronomio 28, dice: acontecerá que todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si oyes, si obedeces, si ejecutas. Entonces, obediencia tiene que ver con entonces la disposición a ejecutar. Por favor, yo quiero que usted esté alerta. Dígale al que está a su lado: no me distraigas. Vamos a hablar de nuestro anfitrión hoy, Felipe. Diga conmigo, Felipe.
¿Quién es Felipe? Este que acabamos de leer, que desciende a Samaria. Este hombre había llegado a Samaria y la había trastornado con el poder de Dios. Alábalo si puede. Felipe es uno de los 7 diáconos que narra el libro de Hechos en el capítulo 6. La Biblia dice que al crecer el número de los discípulos del Señor, hubo murmuración y queja que habían personas que estaban siendo desatendidas. Los apóstoles se pusieron de acuerdo con el pueblo y dijeron, pues no es justo que nosotros nos dediquemos a servir la mesa. Entonces busquemos a hombres con 3 características específicas: llenos del Espíritu Santo, sabios, ¿y qué más? Alguien que lea ahí la tercera característica. La primera era testimonio. Entonces 3 características. Buscaron a 7 varones que dice la Biblia que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, para que sirvan a la mesa. Wow, parece que es un alto estándar para unos mesoneros. Alábalo. Miren lo que pedía. Requisitos para entrar al servicio: buen testimonio. Dígale que está a su lado, ¿cómo está tu testimonio? Tendría que preguntarle al vecino, tendría que preguntarle al esposo, a la esposa. Mi testimonio está bien. Solo que no sé, siento que huele a azufre cada vez que camino. Alábalo. Bueno, 3 requisitos: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. A ellos dice la Biblia que escogieron, y entre estos que se escogieron a Esteban, que dicho sea de paso es el primer mártir de la iglesia cristiana, un varón lleno del Espíritu Santo. Todos los 7 tenían que tener estos requisitos. El otro fue Felipe. Entonces Felipe, nuestro anfitrión de hoy, fue uno de los que escogieron. Buscaron entre los que tenían buen testimonio, entre los que estaban llenos del Espíritu Santo y que tenían sabiduría, y escogieron a 7. Entre ellos está nuestro anfitrión. La Biblia dice que los escogieron para una misión específica. La misión era servir. Diga conmigo, servir. Tenemos que aprender, mis amados, que donde Dios nos ponga, lo que Dios nos ordene, tenemos que ser fieles. Alábalo si puede. Donde Dios nos ponga, tenemos que aprender a ser fieles, a desarrollar fidelidad a Dios. La Biblia dice que los pusieron y la Biblia dice ellos comenzaron a servirle. ¿Cómo están? Eran de la gente que se paraba en la puerta, te abrazaban, te decían: ¿cómo estás tú? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo está todo por casa? Y tú te preguntabas: algo está pasando en la iglesia. Cada vez que entro por esas puertas hay unos hombres que no sé, pero tienen algo que yo quiero. Tenían buen testimonio, estaban llenos del Espíritu Santo, eran gente sabia. Y la Biblia dice que seguía creciendo el número de los discípulos del Señor. Cuando la iglesia y los discípulos del Señor tenemos buen testimonio, estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos sabiduría, lo automático es que la iglesia crezca. Alábalo si puede. La Biblia dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que este mundo sea salvo por él. Entonces tenemos que aprender a desarrollar fidelidad. Este hombre Felipe, que es nuestro anfitrión, comenzó como diácono. Un diácono es un servidor, pero terminó como predicador, como evangelista. Yo no sé cómo tú has comenzado en el evangelio, pero lo que sí sé es que tú y yo estamos llamados a crecer en el Señor. Tú y yo no podemos quedarnos como al principio. Estamos llamados. La Biblia dice que los justos somos como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, y una catástrofe que yo consigo que enfrenta la iglesia del siglo XXI, la iglesia de Cristo en el siglo XXI, es que la gente no quiere crecer. Se puso interesante esto. Los discípulos del Señor no están buscando desarrollarse en el Señor, no están buscando avanzar. Están como aquel mensaje que les hablé, del agua hasta los tobillos.
no buscan tener experiencias en el Señor, no buscan experimentar, nunca ayunan, pero no buscan un día experimentar por lo menos un ayuno de mediodía. ¿Eso es allá o qué? Mis amados, no buscan hacer una vigilia por lo menos de una hora. Por lo menos de una hora. No, este día voy a vigilar 10 minutos. Bueno, este día, pero la semana que viene voy a vigilar 11, alaba. Y baja ahí. Pero la catástrofe de este siglo, mi hermano 21, es que la iglesia del Señor, los discípulos de la iglesia del Señor, no están buscando crecer. Mis amados, anhela crecimiento en Dios. Por favor, anhela crecer en Dios. Anhela crecer en Dios, por favor. Anhela crecer en Dios. Anhela crecimiento en el Señor, mi amado. ¿Cómo te lo digo? Sé como Felipe, mi amado. Nadie a Felipe le profetizó. Hoy nosotros disfrutamos del don de profecía y tenemos que estar muy alerta, pero disfrutamos. Pero a Felipe nadie le dijo: Felipe, así te dice Dios, vas a ir a Samaria y vas a revolucionar a Samaria con el poder de Dios. De hecho, Felipe no llega a Samaria por una dirección de Dios. ¿Sabe por qué llega Felipe a Samaria? Lo leímos en el verso 4, se lo voy a volver a leer. La Biblia dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que... Esa palabra que fueron esparcidos nos está recordando que la iglesia del primer siglo vivió persecución. Felipe no va porque alguien le profetizó: así te dice Dios, vas a ir a los United States. Oh, gloria a Dios, ¿por dónde me iré, Señor? Por allá, por acá. Qué gozo, qué bendición. No, nadie. La Biblia dice que Felipe, nuestro anfitrión de hoy, llegó a Samaria producto de que estaba huyendo, de que estaban siendo perseguidos. Pero escúchame, en medio de lo que están pasando, no dejaron de predicar a Cristo. Aquí tenemos que entender que un discípulo del Señor, cuando va avanzando en su crecimiento, aún en medio de la prueba y del dolor, sabe que Dios sigue sentado en su trono, que Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Oh, aleluya. Y Él no va a parar porque Él sabe que Dios siempre tiene el control. Alábalo si puedes. La Biblia dice que fueron esparcidos. Felipe no recibió una palabra profética diciéndole: mira, vas a ir a Samaria. Nada. Él fue esparcido, pero cuando llegó a Samaria, mis amados, ahí predicó a Cristo. Felipe comenzó como un diácono, pero terminó como un predicador, como un evangelista. Felipe pasó de los que servían a la mesa: ¿cómo está? ¿Tiene hambrecita? Venga, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Ayer recordaba que ayer al repartir alimentos, la Biblia dice que quien da al pobre presta a Dios, presta al pobre, presta a Dios. Alábalo si puede. Ayer yo mismo me encargué de voltear la perola esa del termo de 40 y pico kilos. Voltearlo hasta el último. La gente le gusta esos granos. Alábalo si puede. Sé fiel donde Dios te ha puesto. Sé fiel. Sé fiel donde Dios te ha llamado. Sé fiel. Sé fiel. Esta gente, en medio de lo que está viviendo, no deja de predicar a Cristo, no deja de avanzar. Dice que los que habían sido esparcidos seguían predicando el evangelio y anunciándolo. Entonces, dice la Biblia, Felipe, que es nuestro anfitrión de hoy, descendió a la ciudad de Samaria. Felipe se convirtió para Samaria, mis amados, en un avivador. Esta ciudad estaba bajo el yugo de la magia. Esta ciudad estaba bajo el yugo de la idolatría. Pero Felipe se convirtió en un precursor, en un abridor de brecha, aún en medio de lo que estaba viviendo. Toda la vida de Felipe, todo en la vida de Felipe iba en franco de crecimiento. Se lo demuestro bíblicamente. Vaya conmigo a Hechos 21, 8 y 9. Hechos 21, 8 y 9 y después nos regresamos a Hechos 8. Hechos 21, 8 y 9. Dice el 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de ¿quién?
de Felipe ahora no le llama el diácono, ahora ¿cómo lo llama? Alábalo. ¿Creció o no creció el varón? Alábalo. Antes, en Hechos 6, ¿cómo le llaman? Un servidor. ¿Y ahora cómo le llaman? Wow, wow. Que era uno de quienes. Ahí está clarito, ¿verdad? Si es el mismo Felipe, sí, no puede ser. Hay gente que de repente te ve y no puede ser, después de tantos años, tú eres el mismo. No, te veo crecido, te veo ungido, te veo. Porque es que no, a veces la gente no reconoce el favor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero aunque no lo reconozca, tú vas para adelante, alábalo. Pasa, y dice que pasamos con él. Este tenía, ¿cuántas hijas? 4 hijas doncellas que profetizaban. Mire, no solamente Felipe crecía, sino que crecía la familia. Usted es mi familia, yo soy su Felipe. Usted tiene que crecer. Usted tiene que anhelar crecer en el Señor. Usted tiene que anhelar dirigir. Usted tiene que anhelar servir al Señor. Usted tiene que anhelar predicar. Usted tiene que anhelar orar más. Usted tiene que anhelar leer más la palabra. Usted tiene que anhelar más conocimiento profundo de esta palabra. Porque ella dice que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. La Biblia dice que usted y yo debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos que anhelar predicar a Cristo donde estemos, cualquiera que sean las circunstancias. Pues su palabra dice cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que buenas nuevas traen. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será librado. Llévame a la roca más alta que yo. Solo allí seguro estaré. Jehová, Jehová, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y paz aumentará. Átalas a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Tenemos que anhelar con los pastores que no se me queda nada y sígalo intentando, sígalo intentando, sígalo intentando, porque esta palabra va a traer luz. Entonces, todo en la vida de Felipe creció, todo lo de la vida de Felipe avanzó, hasta su familia. Ahora cuentan que tiene 4 hijas doncellas, unas princesas del Señor, pero las 4 eran poderosas, eran unas profetas del Señor. No hubo alguien que le dijera a Felipe, vete a Samaria, Dios te va a usar, pero ahora tiene en casa unas mujeres, unas jóvenes, unas siervas del Señor que constantemente le decían: papá, así te dice Dios. Papá, así te dice Dios. Qué hermoso que podamos tener gente en la casa que sabe discernir lo que Dios está diciendo. Oh, alábalo si puedes. Verso 6 del 8. Tenga su Biblia abierta en Hechos 8. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La Biblia dice que llegaron porque estaban siendo perseguidos. Tú te has preguntado que quizás lo que estás atravesando es por propósito de Dios. Quizás lo que te está sucediendo es porque Dios así lo está permitiendo, porque Él quiere que sigas avanzando. Eso que te está sucediendo está haciendo lo mismo que hizo en Felipe y en los discípulos. La Biblia dice que Jesús le dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De alguna manera los discípulos que habían escuchado, que habían recibido el poder de Dios, no estaban saliendo, y Dios propició esta situación para que entonces se cumpliera que aún Samaria tenía que llevarse el evangelio. Quizá
no estás entendiendo, no lo estoy entendiendo muy bien. Quizás esa situación que nos está sucediendo nos está empujando cada vez más hacia el propósito y la asignación de Dios. Así que no reniegues del proceso que estás viviendo. Mientras vas de camino, alábalo, porque tú y yo tenemos que entender que nuestros gigantes, nuestras luchas, nuestra cisterna, aún nuestra propia tumba, todo está trabajando a nuestro favor con tal que procedamos al propósito de la asignación que Dios nos trajo, con lo que nos trajo a este mundo tierra, a este planeta tierra, y tú y yo no perdamos el tiempo aquí en la tierra. Alábalo si puedes. La Biblia dice que estaba predicando, Felipe llega a Samaria y comienza a predicar, comienza el poder de Dios a operar, comienza la gente a sanarse, los endemoniados a ser libres, los enfermos a ser sanos de toda enfermedad. El verso 9 relata, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos los días, desde el más pequeño hasta el más grande, y diciendo, este es el gran poder de Dios. Qué tremendo. En esta ciudad donde llega Felipe, mis amados, está atada, está tomada por el enemigo. Los habitantes de Samaria estaban atados, estaban siendo engañados por artes mágicas. Ahí llega Felipe, mis amados, esto me llama la atención, porque Felipe no está con una banda así de adoración como la nuestra diciendo sucederá. Estoy como Felipe, definitivamente. Solo, Felipe no se encuentra en una atmósfera como esta tremenda en Samaria. Lo que encuentra en Samaria es idolatría, atadura, engaño, brujería. Bajo el poder del enemigo estaba Samaria. Pero a Felipe no le importó eso. Felipe iba con una misión: voy a predicar a Cristo. Voy a predicar a Cristo. No había atmósfera diciendo sucederá, sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Pero Felipe tenía lo que necesitamos todos creyentes en medio de la adversidad. Sucederá, sé que algo sucederá. En medio del dolor y las circunstancias, lo único que tú y yo necesitamos es al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Él nos va a guiar a toda verdad, nos va a redarguir, nos va a dar, porque Jesús dijo, recibiréis poder. Necesitas, hijo e hija de Dios, necesitas entender que solo con el Espíritu Santo basta y sobra. Oh, y ahora, ¿quién podrá defender? Fuera todo espíritu de chapulín, fuera. Tú y yo, ya la Biblia dice que del momento que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo y ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Uno no ve en el relato Felipe diciendo, wow, tuve que dejar mi casa por allá, me estaban persiguiendo. No, estaba empeñado en predicar a Cristo. A ese no le importó que Samaria estaba atada y bajo el embrujo y el hechizo de un hombre llamado Simón. Simón llegó predicando a Cristo, aunque veía en cada cuadra cosas de consulta, aquel fumando, aquel, no importa. Dios vine a predicar a Cristo a Samaria. Y el poder de Dios estaba con él. El poder del Espíritu Santo comenzó a respaldarlo. Comenzaron a ver gente libre que estaba endemoniada. Comenzó a hacer Samaria ser sacudida por el poder del Espíritu y a ser avivada. La Biblia dice que comenzaron a creer, a bautizarse. Y aún el mismo brujo que decían, este es el gran poder de Dios, creyó y se bautizó. Preste atención, por favor.
Cuando Dios está dentro de un individuo, los días del diablo y sus demonios están contados. Alábalo. Pero cuando creyeron que Felipe, verso 12, creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando Felipe llega a Samaria, a una ciudad que está atada, pero él está lleno del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que mayores cosas que él haríamos nosotros. Él llega lleno del Espíritu Santo, y ahí dice la Biblia que comenzaron a ser sanos, libres, y el mismo hombre que tenía encantada a la gente con hechizos, con conjuros, sí los hay, pero no hay nada más poderoso que el poder de Dios. Dice la Biblia que los tenía desde los más pequeños hasta los más grandes, los tenía hechizados. Pero llegó el poder de Dios que rompe cadenas, que quiebra cerrojos. Alábalo. Y comenzaron, y aún el mismo que estaba siendo usado por el enemigo, ahora se convierte, el Señor se bautiza, y ahora andaba con Felipe sirviéndole. ¿Para dónde va Felipe? ¿Para dónde va? Ahora el mismo es brujo, ahora está sirviéndole a Dios. Aquí vemos el poder de Dios penetrando donde sea, cuando sea, y donde Él llega, va a producir la palabra de Dios, va a producir el cambio, la transformación, va a producir la liberación. Tenemos que volver, mis amados, a esta esencia del evangelio. La Biblia dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. El evangelio tiene que ser predicado con testimonios y señales, amados. Es tiempo que volvamos a la esencia del evangelio. Mire, el mecanismo para transformar las vidas y cambiarlas, las familias, las ciudades, es predicar a Cristo, pero predicar a Cristo llenos del Espíritu Santo. Llegó Felipe a Samaria, estaba entronado Satanás en ese lugar. Si la iglesia venezolana nos disponemos llenos del Espíritu Santo a predicar a Cristo, ya usted sabe lo que va a ocurrir. Alábalo. ¿Sabe quién predicó en Samaria hace algunos años atrás que nuestro anfitrión? Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 4 verso 4, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Fue allá a Samaria, se encuentra con una mujer llamada la samaritana. Jesús le pide de beber en el pozo porque tuvo sed. Ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Si judío y samaritano no se trata. Y ahí comenzó un trato del mismo Cristo de la gloria con esta persona llamada la samaritana. La Biblia dice que Jesús le dijo su vida, le trató con ella. Ella fue y dijo a sus amigos, familiares, dijo estas palabras: vengan y oigan a aquel que me ha dicho todo. Pues dice la Biblia que los mismos samaritanos le pidieron a Jesús que se quedara, y se quedó 2 días y mucha gente creyó ahí. Pero ahora llega de nuevo nuestro anfitrión a Samaria. Jesucristo había estado unos años antes allí, pero ahora llega Felipe, ahora con el dunamis, con el poder del Espíritu Santo. Y ahora, en aquel momento no se oyó que hubo sanos, pero ahora sí hubo sanos. En aquel momento, cuando estuvo Jesucristo en Samaria, no se oyó que hubieron gente libre, pero este no dejaba de libertar a la gente de los demonios, libertándolos en el nombre de Cristo Jesús, y se bautizaba. Jesucristo, a mí me parece que nos dijo: cosas mayores usted hará y yo haré que las que hizo Él. Tenemos que anhelar esas cosas mayores. Eso atrae crecimiento. Eso tiene que traer hambre de Dios en nuestras vidas. Alábalo si puedes. La Biblia dice que cuando supieron los apóstoles que Samaria había sido visitada por el poder de Dios, mandaron a Pedro y a Juan. Dice la Biblia que se enteraron que habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
pero que no habían recibido el Espíritu Santo. La Biblia dice que comenzaron a imponer sus manos y les ponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Comenzó la gente ahora no solamente a creer en el Señor, no solamente a ser obedientes a la palabra de Dios, porque a mí me parece que el Señor dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. La gente comenzó a obedecer el Evangelio, se bautizaban, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando Pedro y Juan llegaron, les imponían las manos. Quizás si tú no has recibido el Espíritu Santo, quizás pueda ser este día que puedas recibir el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice esto: habían ya recibido al Señor, ya se habían bautizado, ya se habían apartado. Hasta el mismo Simón, el mago, el que los tenía embrujados, se había creído, había bautizado, pero ninguno había recibido el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Pedro y Juan comenzaron a orar y recibían el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. La Biblia dice que el que habla el lenguaje del Espíritu habla directamente a Dios, habla los misterios del Espíritu. Alábalo si puede. Pero este Simón no había dejado algunas cosas, y dice que cuando vio que los apóstoles imponían la mano, él le dijo diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Los apóstoles les dijeron: esto no se vende. La gracia de Dios no se vende. La gracia de Dios tiene que ser desarrollada en cada vida. Los dones, las habilidades tienen que desarrollarse. Felipe pasó de servir a la gente como diácono a predicar la palabra, a ser respaldado. La Biblia dice que Samaria estaba siendo sacudida por el poder del Espíritu Santo. Las noticias llegaron hasta Jerusalén, mandan los apóstoles, comienza a mover una llenura total del Espíritu Santo. Felipe estaba interesado que lo mismo que estaba sucediendo en él, y sí, las mismas señales que estaban acompañando, les acompañaran ahora a los creyentes. Yo soy Felipe, mi amado, y yo anhelo que el mismo poder, la misma habilidad, la misma unción que opera en nosotros, opere también en ti. Que tú puedas caminar en el fuego del Espíritu Santo, que tú puedas caminar en obediencia a su palabra, que tú puedas aprender la habilidad de negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Alábalo si puede. Felipe está siendo usado, todo el mundo está marcando su número. Felipe, cuando visita la congregación, te necesitamos aquí en Samaria, a la cuadra derecha, a la izquierda 5, en la carrera 520. Felipe está siendo llamado, solicitado, está siendo usado por el poder de Dios en Samaria. Por el verso 25 llama la atención que dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y vete hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Pero si estoy en mi mejor momento, si estoy en la cresta de la ola, cualquiera hubiera dicho: pero ya va. Si tengo la agenda llena, si todo el mundo está marcando, todo el mundo le está dando like a mis transmisiones en vivo, alábalo. Todo el mundo está compartiendo cada cosa que yo hago, mi primer café. ¿Qué es lo que pasa? Ahora dice la Biblia que un ángel del Señor le dice: levántate. En otras palabras, le está diciendo: levántate, o sea, no te quedes parado. Epa, Señor, pero es que el presidente de Samaria llenó el estadio principal. Tengo una campaña: levántate y vete por allá, por el sur, a un camino que es desierto. El Señor lo mandó a través de un ángel, diciéndole: vete para el desierto. La Biblia relata que cuando el ángel le da la misiva, el mensaje, el verso 27 dice: entonces él se levantó y fue. Obediencia es la actitud de acatar, de hacer lo que una autoridad le ha mandado. Los ángeles del Señor, dice, son ministros suyos que ejecutan su palabra, son mensajeros. Este ángel es un mensajero y le trae solo un mensaje. Felipe,
Vamos, fuera, para el desierto. Y dice la Biblia que Felipe no cuestionó, no dijo, pero Ángel, ¿no está viendo que la agenda la tengo ocupada hasta el 2030 y para adelante? Felipe, vaya. No, usted no ve a Felipe chistando, no ve a Felipe usando todo lo contrario a la obediencia, revelando como yo, si ahora es que este es mi mejor momento en Samaria, si yo paso y la sombra cae sobre la gente y son libres, son sanos. No, usted ve a Felipe recibiendo la misiva, el mensaje y obedeciendo. Para el desierto, diga conmigo, ¿para dónde? Para el desierto. Dice la Biblia que él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe está entregado a hacer la voluntad del Señor. Felipe está entregado a obedecer al Padre. Él está rendido totalmente a la voluntad de Dios. Uno puede ver que aquí no hay un parlamento entre Felipe y el ángel. No. Él está obedeciendo. Se le dice, levántate, vete, me voy. Anda, haz. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Por uno, pero aquí tengo a miles. Felipe no sabía qué iba a hacer. Felipe no sabía, pero él no le dieron coordenadas. Mira, tú vas a ir al desierto, ahí vas a encontrar una multitud. No, a Felipe solo le dijeron, vete por el camino del sur a una tierra desierta. Ya. Tenemos que aprender a crecer en las instrucciones. Tenemos que aprender a dejar de cuestionar las órdenes que Dios nos da. Dios está buscando a alguien que le obedezca. Dios está buscando a alguien que le obedezca. Es aquí donde uno mira y dice, oye, ¿cómo es posible que hay personas que casi no tienen cómo vestirse, casi no tienen que comer, cómo Dios los está usando? Y las personas que tienen todas las posibilidades, Dios no los usa. ¿Cuál es la diferencia? Obediencia. Obediencia, amado, obediencia. ¿Sabe que no nos deja la carne? La carne no nos deja. Esta humanidad no nos deja. Dice que Felipe obedeció y se levantó y se fue. Él no sabía que iba a ese desierto. No le dijeron, tú vas a hacer tal cosa. No, él fue. Pero llama la atención que el verso 29, por favor, no pierda pista. A nuestro anfitrión dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Él está en el desierto. Ahí en el desierto se cruza con el carruaje de un etíope, de un principal, de una persona, de uno solo. Conozco de predicadores que si no les dice todo, no se mueve. Si hubiese sido por muchos predicadores, el etíope no se salva. ¿Cómo? Escucha esta pregunta. ¿Cómo sé como discípulo de Cristo en qué grado de espiritualidad? ¿Cómo yo puedo saber como discípulo de Cristo en qué grado de espiritualidad me encuentro? Número uno, porque obedeces y obedezco sin cuestionar. Y número dos, porque sus oídos están tan afinados que Él sabe cuando estaba hablando el ángel y cuando estaba hablando el Espíritu Santo. Porque le habló primero un ángel, pero ahora dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate. Jesús dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso se llama obediencia. A pesar de que yo quiera hacer otra cosa, yo no voy a hacer lo que yo quiero. A pesar de que yo quiera tirar todo por la borda, yo no voy a hacer lo que yo quiero, lo que mi carne quiere. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. A pesar de que tú quieres votar a ese esposo, que tú quieres votar a esa esposa, yo no voy a hacer lo que mi carne quiere. Yo voy a hacer lo que Dios dijo. Y Dios dijo a los esposos, amen a sus esposas. Y la mujer, Dios le dijo, respete a su marido. Pero voy a obedecer. Voy a obedecer.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Escúcheme, el secreto del éxito de nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo es que tenían intimidad con el Espíritu Santo. Ese es el secreto. Y la pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar comunión con el Espíritu Santo? Tiempo. La única manera de desarrollar comunión con Dios y su Espíritu Santo, tiempo. Tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra de Dios, tiempo de hacer tiempo con Dios, tiempo de orar, tiempo de ayunar, tiempo de vigilar. Por cierto, viene una vigilia en estos días hasta las 12. Ya las vigilias ahora son hasta las 12 por algunas circunstancias, no caigamos en detalles, pero venga la vigilia, que cómo me voy a ir, no, que preocúpese en llegar, que ya le voy a mostrar el poder de Dios. Felipe con sus propios pies fue en obediencia hasta ese desierto. Dios está buscando en esta generación un hombre y una mujer que se rinda totalmente a la voluntad del Padre. Dios anda buscando hombres y mujeres en esta generación que decidan obedecer. El Espíritu Santo es Señor donde el corazón está rendido al Padre. Dice la Biblia que Felipe se paró al lado del carruaje y escuchó al etíope leer un pasaje de la Biblia de Isaías. Y Felipe le hizo una pregunta al etíope, a uno solo. Estaba con una multitud en Samaria y de la noche a la mañana, por obediencia, está con uno. Cualquiera dice en el mundo físico, Felipe lo que está es perdiendo terreno, ¿vale? Felipe le está yendo mal. Preste atención lo mal que le está yendo a Felipe. Si estaba en una multitud, si tenía la agenda llena y ahora está con un negrito de un etíope, ¿qué le pasó a Felipe, vale? A Felipe como que no lo está dirigiendo Dios de verdad. Pero dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo le dijo, acércate, él se acercó y escuchó que el etíope leía un pasaje de la Biblia. Y le preguntó a Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Amado, tenemos que crecer en amor y pasión por las almas. Tenemos que entender que hay gente afuera que está esperando uno que le expliquemos, le hablemos del plan de salvación. Y Felipe con todo gusto, yo te lo explico, y lo mandó a subir. Y dice que iban gozosos y Felipe comenzó a discipular al etíope. Y dice la Biblia que de repente pasaron por un charco de agua. Y dice la Biblia que el etíope le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo me bautice? Escuche, cuando creemos en el Señor, enseguida queremos obedecer y su palabra dice que hay que bautizarse. Alábalo. Yo no sé si usted todavía cree que hay que bautizarse, pero yo sigo creyendo que hay que bautizar a la gente, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. No que cualquier cosa, pero mi amado, dice la Biblia que el etíope le dijo, y Felipe, si tú crees, listo. Y dice la Biblia que se bautizó el etíope. Escuche verso 39. ¿Lo tiene en pantalla? Cuando subió del agua, el Espíritu del Señor arrebató ¿a quién? Y el eunuco no lo vio más y siguió su camino con gozo. Felipe llegó por sus propios pies obedeciendo al Señor. Pero cuando subieron del agua, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo arrebató. Ahora me ves y ahora. Y el etíope estaba tan entrenado por Felipe. Me imagino que Felipe en esa conversación dijo, mira, vengo de Samaria, el poder de Dios se está moviendo, mira,
El poder del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todo aquel que fuere bautizado, el que cree en el Señor, correrán de su interior ríos de agua viva. Y comenzó Felipe, mire, a contar y a darle de la experiencia del agua que salía, que brotaba de él. Por eso el etíope, no, ¿para qué se hizo mi discipulador? ¿Dónde está? No, la Biblia dice que el etíope siguió su camino gozoso. Mi maestro Dios se encargó, no sé dónde está, porque la Biblia dice que de repente estaba y ahora no estaba. Es que el Espíritu Santo dice, pero cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató. Este es una señal, una muestra en el Nuevo Testamento de lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. He aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Póngase de pie, mi amado, póngase de pie. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Sucederá.